A lo largo de la serie de Dragon Ball veremos una infinidad de personajes poderosos, seres que hacen de la historia más atractiva y interesante, y como no, si Dragon Ball es una serie shonen, razón por la cual se haga muy atractiva la idea de ver siempre demostraciones de poder, sobre todo esos personajes que rebasen los límites para imponerse en la escala de poder, puesto que este planteamiento siempre ha sido desarrollado de gran manera en la serie creada por Akira Toriyama, en donde la misma historia, arco tras arco y saga tras saga, se iba nutriendo de nuevos personajes, haciendo de la trama más atractiva, debido a que este siempre ha sido el enganche que ha tenido la serie de Dragon Ball, el observar nuevos personajes con unos grandes poderes, obviamente cada uno mejor que el anterior. Como ejemplo tenemos la transición que hace la serie entre la saga de Freezer y la saga de Cell, cuando aparece Freezer en su forma cyborg, para entre comillas destruir la Tierra. Sin embargo, en la historia también se encontraba un ser capaz de transformarse en Super Saiyajin y lo logra derrotar en un santiamén, a este Freezer más renovado que nunca y con apariencias poderosas, hazaña que le tomó a Goku mucho trabajo y esfuerzo derrotarlo en Namekusei. A esto me refiero con que la historia se nutre demasiado de los personajes, puesto que ejemplos como estos no hacen más que ilustrar de gran manera la forma de escribir del gran maestro Akira Toriyama, fórmula que casi siempre le salía de maravilla. Aparte, debo decir que es un buen enfoque, dado que abordaba los tramos que vendrían más adelante en la historia de una forma llamativa y diferente para la época, ya que se volvió algo distintivo en la serie de Dragon Ball el ver que un personaje nuevo era sinónimo de gran poderío, por más que la apariencia fuese la más baja, y como dije, este planteamiento siempre le salió muy bien a Akira Toriyama, hasta que se llegó una saga que destacaría por unas cosas buenas y no tan buenas. Así es, hablo de la saga de Majin Buu, una saga que traería consigo grandes elementos y grandes recursos para la trama misma, aparte de que se trataba de la saga final, por ende la historia debía terminar por todo lo alto. Sin embargo, estamos hablando de un shonen de peleas, género de historias que siempre va a destacar por los increíbles huecos argumentales y malos enfoques. ¿Que por qué digo esto? Pues porque la saga de Majin Buu no está exenta de errores, ya sea en la historia o en los personajes, como lo es el caso de la primera aparición del Supremo Kaiosama o Shin en su defecto. Creo que todos recordamos cuando este pequeño ser apareció por primera vez en la historia, con esa cara toda intrigante como si una persona malévola se tratase. Ya saben, al buen estilo de Dragon Ball, puesto que el tipo inspiraba respeto a pesar de su curiosa apariencia. Aparte, era una vez más el ver cómo Akira Toriyama desarrollaba su recurrente presentación de los nuevos personajes, razón por la cual todos pensamos en su momento que la presencia del Supremo Kaiosama era sinónimo de grandeza si de poder se hablaba. ¿Y cómo no pensar esto? La misma trama desarrolló los primeros momentos del tipo de una forma poco convencional para un personaje nuevo en la serie, además de que tenía elementos externos que no hacían más que aumentar el hype del Supremo Kaiosama, como por ejemplo las impresiones que sintió Piccolo al ver a este misterioso ser, que lo veía como la eminencia más grande del universo. Esto sumando a las caras del personaje no hicieron más que crear la primera imagen de este tipo como alguien poderoso. Aparte, si la misma historia nos daba a entender esto, era evidente que al instante íbamos a dar por hecho todo lo que nos decía, ya que al fin y al cabo se trataba de un nuevo personaje y cualquier elemento externo no hacía más que sumarle a su existencia. Entonces, tenemos este aspecto como primer punto, la imagen con gran poder que se había ganado el personaje conocido como Supremo Kaiosama, imagen con la que iba a contar hasta la primera mitad de la saga de Majin Buu. ¿Por qué? Porque a medida que avanzaba la historia, el personaje iba demostrando el increíble número de falencias que tenía, a pesar de tratarse de un ser supremamente poderoso entre comillas. Primero en el combate y segundo en la protección del planeta Tierra, que se supone que era su deber. Se veían demasiadas falencias en estos dos aspectos. Siempre que este personaje entraba en acción había un pero, para que hiciera algo de importancia, que esto o que lo otro. En pocas palabras, al tipo nunca le salía nada, aun cuando se trataba de alguien que en teoría es poderoso. Todos estos errores los demostró desde su primera aparición, haciendo que las últimas escenas en pantalla fueran muy agotadoras de ver, teniendo una especie de contraste entre lo que pintaba para ser y lo que terminó siendo. Y bueno, las señales siempre estuvieron ahí, solo que nunca nos dimos cuenta gracias al enfoque que tomó en la historia Akira Toriyama, con respecto a su manera de escribir a los personajes, puesto que un ser tan poderoso llega a la Tierra para pedir ayuda de unos mortales no es algo que en lo personal signifique o demuestre poder por parte de este tipo conocido como Kaiosama o Supremo Kaiosama en su defecto. Solo que en el momento no nos dimos cuenta, es decir,
que el tipo siempre fue débil y necesitaba la ayuda de otras personas para eliminar la presencia de un gran ser malvado. Tanto para nada, tanta especulación y escenas bien elaboradas para que al final el personaje conocido como Supremo Kaiosama termine siendo un vendehumos total. Y es así, debido a que lo que prometía el Supremo Kaiosama nunca se cumplió en la realidad. Todo lo mostrado en un principio por el personaje se quedó en meras apariencias. Al final de cuentas, el personaje que en teoría era poderosísimo terminó dependiendo de la asistencia de seres como Gohan, Goku y Vegeta. El único papel que ocupó no fue más que de apoyo, en pocas palabras no hizo nada. Se dedicó a hacer lo mismo que hacen el resto de los guerreros Z, nada. Y eso es precisamente lo grave, que un personaje que se supone va a ser el pilar de la saga quede reducido a ocupar un mero papel de un secundario más es algo que sinceramente no cuadra. Por eso de la idea de que la asistencia del Supremo Kaiosama no hizo más que vender humo por doquier. Y ojo, estamos hablando de la serie de Dragon Ball, serie que destaca por hacer resaltar a cada uno de los personajes. Pero al parecer el pequeñín de Shin no fue uno de esos, ya que desde su primera aparición en la saga de Majin Buu hasta ahora en la actualidad no ha hecho gran cosa, y no lo culpo, puesto que desde su planteamiento empezó a vender humo, y así sí que es muy difícil el tomar en serio a un personaje. Por otro lado, no estoy diciendo que sea malo el papel que el personaje terminó ocupando en la serie, el de apoyo, pero es que la verdad esta no era la sensación que daba el tipo con sus primeros momentos, dado que al principio las sensaciones que daba el personaje eran o de un villano o de un posible aliado de lucha para Goku y los demás, pero en último término no resultó en nada, ni lo uno ni lo otro, motivo por el cual siempre que me hablaban de un personaje vendehumos en Dragon Ball se me viene a la mente el Supremo Kaiosama. Nadie nunca en la serie terminó siendo algo muy diferente a lo que prometía ser. Nadie nunca pensó que este personaje en la serie iba a terminar siendo algo muy diferente a lo que prometía ser. Y bueno, viendo todo lo que actualmente ha hecho el personaje, se ha ganado un buen papel en los acontecimientos con todo el tema del universo 7. No obstante, nunca nadie va a olvidar la vendida de humo del personaje. Eso sin nombrar que en el anime exageraron de más las caras del Supremo Kaiosama. Por lo menos en el manga eran normales, pero los de Toei en este aspecto sí que se tomaron su papel en serio, pasando a hacer todas esas caras como escenas que envejecieron mal en la serie de Dragon Ball. Solo basta con hacer el antes y el después para analizar lo que pintaba ser el personaje versus lo que terminó siendo. Actualmente el personaje destaca más por sorprenderse por cualquier demostración de poder de X o Y personaje que por hacer otra cosa, siendo esta la imagen que tomó el tipo especialista en vender humo. Ahora bien, analizando el tema más a profundidad sobre si el personaje del Supremo Kaiosama vendió o no vendió humo realmente, hay que entender algo, y es el concepto de una persona vendehumos, en donde se dice textualmente que son personas que se dedican a promocionar, vender o prometer algo que en realidad carece de valor o sustancia, y lo hace de una manera exagerada o engañosa para obtener beneficios personales. Dicho todo esto, ¿el Supremo Kaiosama entra en la categoría de vendehumo? Y la respuesta es un rotundo sí, por más que a ti o a mí nos guste la serie de Dragon Ball. Hay que entender que esta obra no es perfecta y como cualquier obra tiene sus errores, como lo es el caso del desarrollo en los primeros momentos del personaje del Supremo Kaiosama. Esto hay que aceptarlo, no hay ni cómo defender esta realidad. Primero, el personaje promocionó una imagen intrigante por medio de las caras que hacía y por las intervenciones de personajes externos como Piccolo, que no hacían más que alimentar su existencia. Y segundo, toda esa promoción terminó en algo meh o insignificante si me lo preguntan. Al final terminó teniendo más protagonismo el mismo Gohan que este tipo, debido a las diversas excusas que ponía este tipo a la hora de entrar en acción, excusas que sí tenían sentido, pero a la hora de la verdad estamos hablando de una serie de shonen, y si un personaje no va a tener protagonismo dando demostraciones de poder, es mejor que se retire, o que lo diga Krillin y los demás, dado que al final no le encuentro mucho sentido a que este personaje no tenga tanto desarrollo en la historia. Para ser mejor que no se hubiera creado, obviamente hablando meramente en la saga de Majin Buu, ya que todo lo que he visto en la historia actualmente da a entender otra cosa. Pero si se habla solamente de la saga de Majin Buu, el personaje no hace la gran cosa, fuera del hecho de apoyar a los guerreros Z, que vuelvo y repito, esto no era lo que prometía el tipo. Está bien su papel de apoyo, pero seamos sinceros,
El Supremo Kaiosama pintaba para grandes cosas en la saga de Majin Buu. Debió hacer más de lo que terminó siendo. Solo se limitó a entrenar a Gohan y a proporcionar los aretes para observar la gran fusión entre Goku y Vegeta. Vaya pena la verdad. Si el personaje al final iba a ocupar el papel de apoyo, para eso mejor Akira Toriyama se hubiera ahorrado todo ese tramo de historia que tomó en desarrollar las escenas vendehumos del personaje, a algo muchísimo mejor o de gran provecho, no sé, como una especie de Kaiosama que entrena a los personajes desde su planeta, ya que esto al final da la sensación de ser una pérdida de tiempo con respecto al personaje si de sus primeros momentos se habla, puesto que, visto en retrospectiva, no había algún propósito por el que el personaje se presentara en el torneo de las artes marciales a pelear. ¿Para qué? Nunca lo sabremos. En fin, la importancia que logró obtener la presencia del Supremo Kaiosama nadie lo va a negar, dado que se ha convertido en uno de los personajes con mayor valor si del tema de los universos se habla. Pero lo que no se puede borrar es la extraña pero a la vez rara presentación del personaje, tanto para nada, para que al final el tipo se haya dedicado a vender humo por doquier. Por eso digo que su presentación fue rara y extraña, debido a que no tuvo un propósito fijo, más allá de alimentar el hype que puede planificar la presentación de nuevos personajes en la serie de Dragon Ball. Eso sí, el tipo se logra reivindicar grandemente con los sucesos actuales, pero la marca del pasado turbio siempre va a existir por vender humo sin sentido alguno. Muchas gracias por ver, no olvides suscribirte para más contenido. Chao, chao.